Muchas gracias, amigos de la prensa, los legisladores del PRD. Estamos hoy aquí con el interés de expresar algunas opiniones respecto a lo que sucede en Michoacán y al punto de acuerdo que se acaba de votar de urgente resolución que tiene que ver justamente con este tema, con la petición al gobierno federal para que informe sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en el municipio de Parácuaro y sobre los hechos, la petición de que se investiguen los hechos justamente ahí en Parácuaro. Quiero aclarar que nosotros, como legisladores del PRD, acompañamos al Movimiento Ciudadano en la solicitud de que hubiera un tercer resolutivo en el sentido de que se creara una comisión especial de legisladores para atender el asunto. A mí me parecía, y estoy seguro que lo comparten muchos legisladores, que la tradición que se inició quizá en 1995 con la COCOPA de la intervención legislativa en asuntos de emergencia nacional ha tenido buenos resultados. Yo no sé por qué en el tema de Michoacán hay tanto temor de que otras instancias, en este caso el Poder Legislativo, pueda acudir e intentar coadyuvar sin protagonismos y de manera muy responsable a la solución de este conflicto que tiene al país verdaderamente en un estado sin duda de emergencia grave ante lo que pueda desencadenarse en Michoacán. Nosotros creemos que en Michoacán debe de prevalecer la seguridad ciudadana ante todo y sin duda una cosa muy puntual, que sí debe convertirse al crimen organizado, pero eso no significa que se criminalice a quienes de manera auténtica y desesperada muchas veces han tenido que sustituir la ausencia del Estado y salvaguardar su seguridad y la de la comunidad por sí mismos. Por supuesto que acompañamos los llamados de que se recupere el Estado de Derecho en Michoacán y la vigencia de las instituciones, pero también es necesario que los municipios paulatinamente y sobre todo de manera muy profesional retomen su papel de garantes de la seguridad de la población como primeros obligados, al igual que el gobierno del Estado. Sí, nadie pregunta, sí. Y bueno, estamos abiertos a sus cuestionamientos. ¿Alguien pregunta? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Sí, no hay sí. micrófono. Más bien, pero buenas tardes. En primer lugar, me perdí un poco al final de la discusión y comentaban que se agregó alguna propuesta del senador Tello del PRI. Quisiera, si me precisaran, por favor, cuál fue esa modificación. Sí, la modificación de Tello era más de redacción, pero estaba en los mismos términos, digamos. La que nos interesaba a nosotros mucho y que apoyamos fue un tercer resolutivo que pretendía que se creara una comisión del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, en este caso, de legisladores, para que tuvieran coadyuvancia y pudieran también intervenir en la búsqueda de una solución a este conflicto. La otra modificación, honestamente, era más de un asunto de redacción, no cambió el espíritu del punto de acuerdo presentado por los legisladores del PRD. Ok, y en segundo lugar, consultarle sobre las declaraciones que hizo ayer el señor Hipólito Bravo, en el sentido de que el acuerdo con autoridades de Michoacán y de la Secretaría de Gobernación era que las autodefensas iban a ir a seguir actuando sin exhibir públicamente sus armas y sin avanzar hacia otros municipios. Siendo esto, me parece una simulación. Quisiera consultar su opinión. Bueno, yo puedo comentar que a reserva de que algún otro legislador quisiera comentar sobre este punto en particular, que justamente por todas estas especulaciones, por todas estas versiones tan graves que empiezan a circular, es que se necesita que la intervención del Poder Legislativo, uno, sea coordinada de manera individual, sea ordenada
también y sea votada en esta comisión permanente. Creemos que el legislativo puede contribuir a la solución del conflicto, pero si no tenemos una instancia propia para estos efectos, pues va a ser muy difícil seguir interpretando y seguir escuchando lo que a veces pueden ser rumores o versiones de la realidad que se está viviendo en Michoacán, sin desestimar la veracidad de lo que se haya manifestado. Pero sí creo que esto requiere de mucha responsabilidad, mucha seriedad, y por eso estamos pidiendo y solicitamos hace un momento la creación de esta comisión. Sí, buenas tardes. Pero ¿qué tanta confianza pueden generar los legisladores a la sociedad? Primero por dos puntos. A ver, número uno, no se crea más burocracia y se atrasa más encontrar una solución, la solución a Michoacán. Y segundo, la imagen que está proyectando el PRD al estar insistiendo tanto en la Asamblea Legislativa del DF como un diputado de que se legalicen las drogas, la marihuana, cuando este es el meollo del asunto, la droga y el consumo y la muerte y los daños que causa la salud. ¿Qué imagen entonces estaría reflejando ante la sociedad? Y no sería, pues también otra bronca que fue el PRD, el famoso un narco que estuvo en la mesa legislativa. A ver. Nosotros estamos solicitando información al gobierno justamente para precisar pues, cada eslabón de este conjunto de intereses que expresan en el caso del asunto que está aconteciendo en Michoacán. El gobierno tiene la obligación de precisar y de definir con toda claridad qué pasa y qué papel juegan las autodefensas. Quién está detrás, quién está dando entrenamiento, todo lo que esto implica, significa, cuál es su estrategia y cuál es su propuesta concreta para resolver el problema. A todos nos acaba de convencer que la propuesta que hace el gobierno vaya a resolver de fondo el problema que está viviendo Michoacán. Creo que no hay mucha diferencia entre lo que venía haciendo y criticábamos de Calderón respecto a lo que hoy hace el gobierno de Peña Nieto en esa materia, el gobierno federal. Se requiere, en nuestra opinión, un plan más de fondo, más integral, que abarque las causas que generan el problema, que las ataque, y no solamente la respuesta de carácter policíaco-militar que se está dando. Esa no digamos la necesidad de ella, pero no es aislada y sola como pueda resolverse el problema que enfrenta Michoacán. Y tiene que clarificar un conjunto de cosas, por eso está planteando un informe de parte del gobierno federal y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Era correcto que fuese una comisión de la legislatura para que de manera directa pudiera tener información, investigar y luego sentarse con el gobierno federal a discutir? Yo creo que sí, yo creo que era lo correcto. Cuando planteamos iniciativas como el asunto del debate para la posible legalización de la marihuana, nosotros pensamos que le estamos aportando una solución a un problema enredado como este. O sea, una solución, porque no nos podemos hacer tontos en que en muchos lugares se siembra. ¿Y quién la protege? ¿Y quién protege el tráfico? ¿Y quién protege? Pues muchos de los municipios son parte del paso de la droga y la comercialización, y por lo tanto pues, requerimos encontrarle una solución al problema, y tiene que ser parte de una solución integral de plantear, bueno, qué alternativas frente al fenómeno migratorio en Michoacán, qué alternativas para reactivar el empleo. ¿Es Lázaro Cárdenas un puerto estratégico? Es clave para las inversiones que tiene Guanajuato. Va a arrancar Mazda y la Honda en estos días la producción de vehículos, más lo que está ahí de la General Motors y de motores Volkswagen. Nada más que todo eso no funciona si no hay salida por el puerto estratégico de Lázaro Cárdenas. Entonces, todo esto requiere de una solución de fondo, no de respuestas parciales a un problema complejo que se tiene que reconocer que está por mucho está rebasando al gobierno local, y abarca también la solución al problema político de Michoacán. Es Fausto y es el gobernador, está en condiciones de enfrentar y de resolver el problema. En nuestra opinión, no. Buenas tardes, diputados. Un par de preguntas.
basándonos un poco en lo que nos acaba de decir, de que es una solución de fondo lo que se busca, ¿cuál sería específicamente, si nos pudieran explicar mejor, el papel que tendría esta comisión? ¿Cuál sería su papel? ¿Cuál es el objetivo que van a buscar? Que la comisión no se aprobó, pues nada más era un planteamiento porque la comisión no se aprobó. No hay materia para discutir eso porque la comisión no fue aprobada. Ok, pero bueno, no van a ustedes a buscar ningún otro medio para... Lo que está en el resolutivo, lo que se acaba de resolver es que el gobierno rinda un informe, y lo que se acaba de resolver también es que la comisión, se exhorta para que la Comisión de Derechos Humanos también le rinda un informe al legislativo y tenga elementos para sentarse con el gobierno federal y platicar el asunto. Lo que decimos es, se requiere un plan integral que abarque a las diferentes fuerzas partidarias, pero también a las fuerzas productivas, a las fuerzas sociales, a todo el mundo, para poder enfrentar el asunto de Michoacán. No basta con una respuesta parcial a un problema complejo como el que tenemos en el caso de Michoacán. Adrián Ojeda, servidor de Corporación Comunicativa. Diputado, al parecer esto que pasa en Michoacán viene desde que gobernaba Lázaro Cárdenas. Fue su sucesor, creció más el problema, pero en sí el problema de los temblores surge ahí. ¿Por qué no buscar la experiencia vivida desde ese tiempo para buscar sumarla a las propuestas que hay ahora? O sea, sumar esfuerzos y propuestas para solución. No, si no estamos, no nos estamos negando nosotros, como partido, como fuerza política, a contribuir a la solución del problema, ni negamos el problema, porque podemos remitirnos incluso todavía más atrás de los que usted dice. Diríamos, en Michoacán tiraron los cuerpos de Camarena y del piloto, ¿cómo se llama?, que asesinaron, y hubo una postura muy clara en aquel entonces del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano frente al gobierno de Miguel de la Madrid. Empezó ahí incluso la ruptura, si ustedes el asunto. Entonces, la cuestión viene de más atrás, de anterior. Yo creo que hay que remitirse al asunto de lo que reclaman algunos, de todo lo que implicó y significó la bronca del narcotráfico y la complicidad del gobierno, que algunos diarios y algunas revistas han relatado ahí narraciones de testigos protegidos y de cosas que acontecieron, de reuniones que se daban con militares y con narcotraficantes en casas de algunos de ellos, como tal. O sea, el problema es complejo, mucho más enredado de lo que uno quisiera. Estamos dispuestos a contribuir. Lo que decimos es, no basta con no es una actitud, no es con actitudes voluntaristas o con respuestas solamente parciales de carácter político-militar, policíaco-militar, como se va a resolver un problema como el de Michoacán. Si no hay una respuesta que tenga que ver con la parte social, si no hay una respuesta que tenga que ver con la cuestión de cómo vamos a reactivar el empleo y la productividad de Michoacán, si no hay una respuesta que tenga que ver cómo vamos a elevar el papel de las instituciones educativas en Michoacán, si no hay una respuesta que tenga que ver cómo vamos a resolver los problemas y las contradicciones políticas que tenemos y la debilidad manifiesta que tiene el gobernador como tal en Michoacán, etcétera, o sea, si no abarcamos todo eso, difícilmente vamos a tener una respuesta. Nosotros queremos que se solucione el problema, queremos contribuir a la solución del problema, y queremos por eso que el gobierno en todo caso rinda un informe de qué papel juega cada actor involucrado, para que sobre esa base nosotros, junto con las demás fuerzas que participan aquí en el Congreso de la Unión, podamos sentarnos en el lugar y a encontrar una salida real al problema, aportando propuestas y soluciones. No negamos, puede ser un primer paso esto que está haciendo el gobierno federal, sí, pero creo que no es suficiente. No se trata ya de echar volados a ver si resulta, sino se trata de hacer cosas que resulten y que resuelvan de fondo el problema que es grave en el estado de Michoacán. Es la cuestión. Gracias.